Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia en una carta que escribió un hombre llamado Judas. Obviamente no es el Iscariote. Judas tiene solamente un capítulo. Entonces vamos a leer el versículo 3 y 4, porque vamos a continuar con la serie temas de importancia para la iglesia. Hace un par de semanas yo les hablé del extremo del legalismo, ¿se acuerdan? Hoy les voy a hablar el extremo del libertinaje, que es el otro lado. Y para eso vamos a leer Judas 3 y 4. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, otra vez, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, ya hemos visto que hay dos extremos en los que estamos muy propensos a caer los cristianos. Uno es al legalismo y el otro extremo es el libertinaje. Y es muy triste cuando algún cristiano se tiende hacia cualquiera de esos lados. En realidad la voluntad de Dios es que estemos nosotros en el equilibrio, en el centro, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el extremo del libertinaje. Bueno, recordemos que el legalismo consiste básicamente, ustedes recordarán, en atribuirle efectos de santificación, de salvación, de méritos ante Dios, prácticas que podemos hacer los cristianos, como ayunar, como hacer marchas por la calle, como hacer un montón de cosas, y decimos, es que así voy a ser más santo. No, porque eso agrede el sacrificio de Cristo. Eso significa que el sacrificio de Cristo fue insuficiente, por lo tanto yo tengo que hacer cositas para completar la salvación o mejorar, y no es así. Eso es un error, pero ese tema ya lo tratamos. Hoy vamos a enfocarnos sobre el libertinaje, que es el otro extremo, es el otro lado, ¿sí? Entonces vamos a poner una señal allí, un separador allí en su Biblia, porque vamos a estar estudiando esta carta de Judas, porque allí trata precisamente el extremo del libertinaje, y vamos a estudiar cómo Dios reprende, el Espíritu Santo reprende a los libertinos, y de una manera muy dura, así como reprende a los legalistas, ¿sí? Vamos al versículo 3 entonces. Dice así: amados, escribe Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esa frase, gran solicitud, significa una urgencia de decir algo, una urgencia de comunicar algo, una urgencia de decirles que había un peligro en el que los cristianos de ese tiempo y los de este tiempo podían caer. Por eso la urgencia de Judas al decir: yo tengo una gran solicitud, una urgencia de amonestarlos y de prevenirles. Por eso tengo esa urgencia de escribirles acerca de nuestra común salvación, es decir, todo aquello que tiene que ver con la salvación que Cristo nos regaló cuando murió por nosotros en la cruz, todo lo que Él dijo acerca de su muerte, el perdón de nuestros pecados, la vida cristiana, el seguirle, etcétera, etcétera. Todo eso, dice Judas, yo tengo una urgencia para escribirles acerca de estas cosas, para que no les afecten su relación con Dios, para que no los afecte su vida cristiana. Esa era la preocupación de este Judas. Y luego dice, entonces,
tenía esa necesidad de escribirles, sigo en el versículo 3, me ha sido necesario. O sea, era una necesidad. Lo mismo que el día de hoy sigue siendo una tremenda necesidad que los cristianos aprendamos el equilibrio, el balance, que no nos vayamos al legalismo, pero tampoco nos vayamos al libertinaje, sino que permanezcamos en el centro, lo más equilibrados posible. Por eso decía, me ha sido necesario, sigo en el versículo 3, me ha sido necesario escribirles exhortándolos. Aquí exhortando significa animándolos, amonestándolos, llamándoles la atención para que hicieran algo muy importante que viene a continuación en el versículo. Exhortándoos que contendáis. La palabra aquí contender no significa pelearse como dos señoras en el mercado. Bla, 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 y que tú, y que yo, y que no, y que tú, y que… No. Aquí la palabra contender no significa pelearse en la carne, ¿entienden? Que tú le dices y le dices botellita de Jerez y le empiezas allá a decir cosas. No se refiere, eso es de la carne. Aquí contender viene de un término griego que significa defender cuerpo a cuerpo, enfrentar para defender, enfrentar al adversario cara a cara. Pero en este caso la lucha no es en la carne, ¿entienden? En realidad nuestras luchas no son en la carne, son espirituales. Entonces ese verbo contender significa eso, defender. Ahora, ¿qué vamos a defender? ¿Y cómo vamos a defender? Dice, que contendáis, que defendáis. Pero luego añade otra palabrita, si ustedes se fijan en el versículo 3, que contendáis ¿cómo? Ardientemente. Sígame allí en su Biblia. O sea, usted de vez en cuando voltea a verme, porque no me vaya a quedar dormido, y para que me despierte, ¿verdad? ¡Hey, pastor, se está durmiendo! Que contendáis ardientemente. O sea, yo quiero que usted vea la Biblia, ¿sí? Para eso la traen, ¿no? O la traen de desodorante. La trajeron para leerla, ¿no? Entonces, vaya aprendiendo a seguir así el estudio, la enseñanza. Entonces dice, me ha sido necesario animarlos, exhortándolos para que defiendan ardientemente. Y esa palabra ardientemente significa vigorosamente, significa decididamente, con decisión, con fervor. Pero hay una palabra muy importante que describe defender ardientemente, que es la palabra eficacia o eficazmente. O sea, nosotros no vamos a defender, vamos a hacerlo de una manera decidida, con valor, con valentía. Vamos a defender las verdades del Evangelio, lo que el Señor nos ha dado en la salvación, pero lo vamos a hacer de una manera eficaz. ¿Cómo la debemos hacer? De una manera eficaz, sabia, no tonta, no torpe, no insensata. Por ejemplo, si alguien te ofende y te dice algo, no, tú te vas a ir al infierno, o otro que te diga, no, el infierno no existe, entonces tú debes de defender las verdades de Dios ardientemente, pero sin llegar a la ofensa. ¿Me explico? No se trata de ofender al otro, se trata de defender lo que la Biblia dice, pero de una manera eficaz, porque ya ven que dice la Biblia que el que se enoja pierde. Y esto es muy común en los cristianos, ¿verdad? Que tú le estás compartiendo a alguien y te empieza a rebatir, te empieza a decir cosas, o te encuentras con un falso y le empieza a decir, y te empiezan ellos a hacer agresiones realmente fuertes, te pueden empezar a calumniar, y tú tienes que guardar la compostura, tienes que hacer una defensa pero eficaz, ¿entienden? Una defensa sabia. Eso es lo que significa defender ardientemente. Pero esa defensa, para fin de que sea eficaz, tiene que tener el sustento de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa?
como tiene la vida de Dios, es la única que puede producir cambios en la gente. La palabra de Dios es la única que puede producir transformación en la gente. La manera eficaz, señora, cuyo marido no es cristiano, la manera eficaz de acercarlo a Cristo, según la Biblia, dice que usted lo debe ganar por su conducta, por su testimonio. Pero si usted es bien grosera y se le pone al brinco al marido y luego le dice, Cristo te ama, pues usted no tiene autoridad, no tiene fuerza. Entonces la manera eficaz es haciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la manera. Entonces, dice, ¿por qué la palabra de Dios es viva y eficaz? Dice, es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, es la única que tiene el poder de penetrar lo más profundo del ser humano. Por eso usted tiene que amonestar a sus hijos, aunque aparentemente no estén poniendo atención. La palabra está llegando, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Esa es la eficacia que tiene. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta lo más profundo. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, yo puedo tener, yo tengo intenciones, usted tiene intenciones del corazón, pero cuando la palabra se nos es predicada o leemos la palabra de Dios, esta tiene el poder de obrar eficazmente. Y si yo tengo propósitos escondidos, negativos, objetivos distorsionados, torcidos, la palabra de Dios tiene el poder de discernir y hacerme ver que estoy mal o estoy bien. Esa es la razón del por qué algunos cuando escuchan la palabra de Dios se enojan, se sienten que los están agrediendo. Dicen, no se enoje, es una reacción de la carne. Lo que sucede es que la palabra de Dios te está evidenciando que estás mal. Por eso dice Judas que debemos nosotros de defender ardientemente, eficazmente, pero la base es la palabra de Dios. Dice en el versículo 13 de Hebreos 4, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, que no sea revelada, mostrada. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas, descubiertas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, para que no nos engañemos. Por eso necesitamos ser nobles y humildes para recibir la palabra de Dios y arreglar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese, retomamos el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí fe significa las verdades del evangelio que nos han sido entregadas, que las tenemos ahí por su gracia. Pero esas verdades, como son inmutables, son incambiables, nadie debe cambiarlas. La fornicación sigue siendo fornicación, el robo sigue siendo robo, el fraude, la mentira sigue siendo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y tenemos que llamarle al pecado por su nombre, tal y como la Biblia lo dice. No tenemos que camuflajear con términos que a veces la gente dice, ay, pues esa palabra describe mi asunto que hago, pero pues esa palabra hasta se oye bonita. No es así. No es así. Tenemos que sustentar, o mejor dicho, defender las verdades que son inmutables. Esa fe que nos ha sido dada son verdades eternas, son verdades incambiables, son verdades no negociables. Yo no puedo negociar con Dios. Oye, déjame hacer esta transita, Señor, tú sabes que necesito el dinero. O sea, ¿cómo? Si oye hasta extraño una negociación así. No se puede negociar, no se puede alterar el significado de lo que las Escrituras dicen, o no se debe, y eso lo debemos nosotros de defender. Eso es lo que debemos defender. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, ¿qué? Nunca pasará, por el simple y sencilla razón de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy
y por los siglos. O sea, Él es incambiable, Él es inmutable. Por lo tanto, lo que Él ha dicho, que ha quedado escrito en su Biblia, que hoy tenemos, eso es inmutable, es incambiable, y nosotros tenemos que apegarnos a eso. Miren, los tiempos cambian, las costumbres cambian, doctrinas van y vienen, cambian a cada rato, pero la palabra de Dios no. Esa que escribió Judas hace casi 2000 años es exactamente la misma que estamos leyendo hoy, que con la gracia de Dios yo les voy a explicar. Ahora, ¿cuál es la razón de que Judas les escribió a los cristianos a que defendieran cara a cara, ardientemente, con fervor, con eficacia, las verdades del Evangelio? ¿Cuál era la razón? La razón está en el versículo 4 de Judas. Ahí está la razón. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esa es la razón. Porque algunos, no dice que todos, algunos hombres han entrado encubiertamente. La palabra encubiertamente significa entrar con disimulo, fingiendo, poniendo una fachada, haciéndose pasar por alguien que en realidad no es. Usted sabe que es un delito decir que usted es abogado cuando nunca se graduó en la escuela de Derecho. Esa es usurpación de funciones o de profesiones, y ese es un delito, ¿cierto o no? Lo mismo cuando alguien se hace pasar por policía federal y no es policía federal, es un delito. Si esas cosas terrenales son castigadas por los mismos seres humanos, imagínese a alguien que se hace pasar por cristiano, se pone la placa de cristiano pero no es cristiano. Y a esos es los que se está refiriendo, y se refiere concretamente a los libertinos que entran encubiertamente de una manera disimulada. La palabra en el griego encubiertamente también significa entrar por un lado, o sea, no entrar por la puerta principal donde todo mundo los ve, sino habla de ese entrar encubierto, y fingen, traen actitudes perversas, en fin. Y esa frase de entrar por un costado, Jesús mismo en Juan capítulo 10, abra su Biblia en Juan 10, pero pongo una señal en Judas, porque esa misma verdad Jesús la habló. Y dice en Juan capítulo 10 versículo 1, dice: de cierto os digo. Ese doble de cierto es una manera de expresarse de los judíos, pero es lo que se entiende, lo que se debe entender es que hay un énfasis contundente de que es una verdad inalterable, que nadie debe cambiar. De cierto, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y salteador. Se metió por un lado, se metió encubiertamente. ¿Cómo se meten los ladrones? Por la puerta principal, a veces, cuando no está nadie. Pero ¿cómo entran? Forzando, tumbando, rompiendo candados. Esa no es la manera correcta de entrar por la puerta, por una puerta. ¿Por qué? Porque son ladrones, porque son salteadores. Versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Por dónde debemos entrar? Por la puerta que nos lleva al reino de Dios. ¿Y esa puerta quién es? Metafóricamente hablando, Jesús. Entonces el legalista se mete allí y dice: algo anda mal aquí en esta iglesia. Entonces tú le dices: ¿por qué? Dice: ¿por qué las mujeres traen el pelo corto? Pues porque les gusta cortárselo, hace calor, oiga. No, es que
que la Biblia es, y te empiezan a torcer todo. Y te quieren meter a la esclavitud del legalismo. Es que para que una mujer sea de Dios, tiene que traer el pelo hasta acá. Y veo que algunas traen pantalones. Entonces, esa persona está diciendo que se entra al reino de Dios, que Dios lo acepta cuando la mujer se deja crecer el pelo hasta acá y usa falda. Eso es legalismo, porque le está atribuyendo a cosas poderes de santidad y de salvación. Pero luego llega otros, entran otros, el libertino, y está ahí sentado, como usted comprenderá, ¿no? Entonces está allí sentado y luego de pronto escucha algo y hace comentarios para que oigan los de alrededor. ¿Los ha oído? Algunos han entrado encubiertamente y lo dicen: exagera el pastor, no es para tanto. Ay, sí, ¿a poco Dios No, yo, para mí eso es una exageración. Yo puedo hacer ciertas cosas. ¿Qué? ¿Quién me dice que no? Entonces está por ahí uno de esos hermanitos que andan ahí empezando o que está luchando. ¿Cómo dijo? No, tú puedes. Dios conoce nuestra debilidad, sabe que somos hombres. Además Él es amor, Él es perdonador. Oiga, pero me interesaría hablar con usted. Tenga mucho cuidado. Esos son los libertinos de los que hoy la Biblia va a descubrir. Entonces, volvamos a Judas. Versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Eso significa que siempre va a haber gente que rechaza a Dios, que andan en sus propios caminos, que no aceptan el sacrificio de Jesús, ponen sus propias reglas. Y luego dice: hombres impíos. Ponga sus ojos ahí en el versículo. Hombres impíos. Fíjese, esos que entraron encubiertamente son gente impía. La palabra impíos viene de un término griego, asebes, que significa actuar con rebeldía. Ponga mucha atención. Eso significa hombres impíos, que entran encubiertamente, pero actúan con rebeldía. Gente que está en las iglesias, que van, se meten, pero no, todavía ellos no tienen a Jesús como su Señor. Ellos traen su legalismo, traen su libertinaje. Pero ellos van a las iglesias, se meten. Es una cosa extraña. Porque los libertinos, pues esos le dan vuelo a la carne allá afuera. Pero que un libertino venga a la iglesia, como que es un poco contradictorio, ¿no? ¿No será que quieren lavar un poquito su conciencia de la culpabilidad que sienten? Y dicen: pues ya fui a la iglesia. Entonces dice: hombres impíos que actúan con rebeldía. Gente que se rebela. El sentido es que actuar con rebeldía de gente que se rebela contra la palabra de Dios, contra lo que dice. Y es el ejemplo que les ponía hace un momento. Se explica la palabra, pero está allí la persona y dice: no, eso es lo que está diciendo él. No, eso es una exageración. No, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. No, y están ahí discutiendo. Entonces los que están así atrás están oyendo, y si está bien centrado, nomás le hace a la esposa: ¿estás oyendo el libertino que está acá atrás? No le está gustando porque pues de seguro pues, le está cayendo el saco y se lo está poniendo. Entonces, y lo hablan. Pero esos son dañinos, porque esos tuercen escrituras y se apropian de ellas, les dan su significado engañoso. Y lo peligroso es que engañan a los incautos, a los neófitos, a los que comienzan en su caminar con Dios, o a los que de plano están en rebeldía con Dios y el próximo paso es actuar como ellos. Ahora, retomo el versículo: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué hacen esos rebeldes? Convierten en libertinaje. La palabra convertir significa pervertir, significa cambiar algo deliberadamente. Como si yo agarro un florero y lo cambio a otro lugar de una manera deliberada, ¿sí? Consciente. Lo agarro así, no me gusta que esté aquí, y lo pongo acá. Entonces, esta gente pervierten las verdades de Dios.
pervierten los caminos de Dios de una manera deliberada, cambian de su lugar el verdadero significado de la Biblia. Cambian el sentido de las Escrituras y ellos mismos se alejan de la verdad de Dios. El problema y el peligro es que pueden arrastrar a algunos verdaderos creyentes. Por eso la solicitud en escribir de una manera ansiosa de Judas acerca precisamente de estos hombres que entran encubiertamente, que convierten de esa manera, pero luego habla, convierten en libertinaje. Sigo en el versículo 4. Convierten en libertinaje. La palabra libertinaje en el griego es una palabra aselgeia que significa excesos, significa desenfreno, significa indecencia e incluye el libertinaje sexual. Déjeme explicarle. Libertinaje, aselgeia, excesos. O sea, sabemos que todos los excesos son malos, ¿sí o no? Entonces, ellos al cometer excesos se desenfrenan en sus pasiones humanas pecaminosas, llegan a la indecencia y a un libertinaje sexual. Son aquellos que dicen: yo no necesito casarme, ¿para qué? Si Dios ya sabe. Yo no necesito. Entonces la esposa o el esposo, según el caso: oye, vamos a arreglar nuestra situación delante del Señor. No, ¿para qué? Y ni se te ocurra de irle a decir al pastor, ninguno de los líderes, porque ellos, ¿para qué? ¿Qué les importa nuestra vida? Así estamos bien. ¿Así están bien? ¿Será? No están bien, ¿cómo va a estar bien? No ves que la Biblia dice, y empiezan a torcer todo. ¿Sí? Eso es el libertinaje, el desenfreno. ¿Sí? Dicen: pues yo no entiendo. Dios puso el impulso sexual, luego nos lo refrena. ¿Qué clase de Dios es ese? Se me hace que está medio bipolar Dios, porque nos puso el instinto sexual, la atracción sexual, y luego nos la puso allí y luego nos la refrena. ¿Cómo está eso? A ver, no, Dios no la puso aquí pues para que la usemos. Oye, pero la Biblia dice: no adulterarás. Dios rechaza la homosexualidad, el lesbianismo, la fornicación. Son pecados que agreden tu mismo cuerpo y a la otra persona. No, estás mal. Lo que significa, y te empiezan a decir un montón de cosas que nada que ver, y empiezan a torcer el sentido de las Escrituras. Entonces ellos dicen: no, Dios me puso eso, Dios lo puso para usarlo, ¿no? ¿Para qué te dio la vista? Para usarla, ¿no? ¿Para qué te dio los pies? Para caminar, ¿no? Y te empiezan con su filosofía, te empiezan a engañar. Y es así, escúchenme bien, sobre todo. Es que en este sentido se distinguen más los hombres que las mujeres. Escúchenme bien, las mujeres solteras andan libertinos, se meten y empiezan a seducir, y al rato ya están en la cama con ellas. Y yo no sé cómo le hacen para convencerlas de que no está mal, de que Dios es perdonador y que Dios es amor. Ahora, ¿Dios es amor? ¿Es perdonador? Sí, pero ¿qué onda con eso? Entonces, no, siento que hicimos mal, no, hay que confesar el pecado al Señor. Yo tengo que ir con el pastor para que nos aconseje. No, ni vayas. Él ha de tener sus cositas también. No, son terribles esa gente, ¿eh? Y se meten allí. Mire, déjeme decirle algo. Cuando usted oiga que alguien dice cosas en plena predicación, escúcheme bien, o parejitas que se están bese y bese en la misma predicación, por favor, bájese. Usted no les diga nada y dígale a cualquiera de los pastores aquí: oiga, ahí está un señor, dice cosas, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay que descubrirlos, porque los demás, hay gente débil que corren el riesgo de ser arrastrados por esta gente.
Ahora, si usted tiene pues la valentía, pues volteese y le diga, por favor, hermano, ¿quiere callarse? Porque usted está diciendo puras tonterías. Respete lo que está diciendo, o si ve una parejita que está ahí metiéndose la mano y todo, usted dígale así, hágale, oigan, por favor, ¿se quieren comportar? Fíjense, si aquí lo hacen. El problema, ¿saben qué es? Que algunos legalistas o algunos libertinos, cuando ven eso, dicen, no, aquí se vale. El legalista dice, mira nomás, ¿cómo permiten? ¿Quién permite? Ni modo de estar yo ahí. ¿Cómo vamos a permitir eso, por el amor de Dios? No permitimos eso. Y el libertino dice, no, pues aquí está suave, además aquí era un cine. Me gusta aquí. No. Déjeme hacerle algunas preguntas a los libertinos. Supuestamente usted fue salvado del pecado por Cristo, porque usted dice que es cristiano. La pregunta es, ¿Cristo lo salvó del pecado para que usted siga viviendo en el pecado? No tiene sentido. Otra pregunta, usted dice que es salvo. La pregunta es, ¿pero para hacer lo que le da a usted la gana? Pues no tiene sentido, porque decimos que Jesús es mi Señor. ¿Qué significa que Jesús señorea? Que el Señor gobierna mi vida con su palabra. Entonces, no tiene sentido decir, soy salvo, Jesús, soy cristiano, soy hijo de Dios, Jesús es mi Señor, y usted hace lo que le da su gana. No tiene sentido. Otra pregunta, usted fue hecho libre de la esclavitud del pecado, dice, sí, yo ya soy libre. La pregunta es, ¿para seguir viviendo en adulterio? No tiene sentido. ¿O para seguir robando? No tiene sentido. ¿O para seguir fraudeando? ¿O para seguir mintiendo? No tiene sentido. Otra pregunta, Jesús murió por tus pecados pasados. Dice el libertino, sí. Y la pregunta es, ¿para solaparte tus pecados presentes y futuros? A ver. No, es que Él murió ya por mis pecados. Pero, ¿murió para solaparte tus pecados presentes? ¿Y aún los futuros? Pues no tiene sentido. Otra pregunta, ¿Jesús es tu Salvador o tu solapador? Bueno, la respuesta es bien obvia. ¿Jesús qué es? Salvador. Entonces, ¿de dónde libertinos piensan? Por un lado se agarran de algo que es una verdad. Dios es amor y Él perdona todo. Sí, es cierto. Pero Él no nos salvó por amor, pero no nos salvó para seguir igual. Ahí está el libertinaje y el engaño. Otra pregunta, si tú dices que eres salvo y vives como vives, entonces ¿tú consideras que la gracia es licencia para pecar? Porque dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando alguien dice eso y vive como vive, lo que está diciendo es, bueno, es que la gracia me permite hacer todo. No, hermanos, no. Bueno, la gran mayoría de ustedes dicen, no, claro, porque ustedes están en los caminos del Señor, pero los libertinos se meten de una manera encubierta y son muy peligrosos. Entonces, otra pregunta y última, ¿de cuándo acá el evangelio de la gracia permite excesos? ¿No? ¿De cuándo acá el evangelio de la gracia permite el desenfreno, la indecencia y el libertinaje sexual? No, hay un concepto totalmente erróneo, porque ciertamente el regalo de la salvación fue por gracia, ¿sí o no? Fuimos salvos por gracia por medio de la fe. Es una salvación que no merecíamos y Dios nos la regaló cuando nos concedió también el don de arrepentirnos y nos limpió con su sangre. Pero estos libertinos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo
Y ellos asumen que la libertad de la ley, que ya, porque dicen ya somos libres de la maldición de la ley y ahora estamos bajo la gracia, y ellos interpretan como gracia como la libertad para seguir pecando. ¿Creen ustedes que eso sea correcto? Gálatas 5:13, mira lo que dice, Gálatas 5:13. Ahora, ¿cuántos son libres en Cristo? ¿Para hacer lo que queremos? No. Usted sabe que Dios le puso límites al mar, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando el mar rebasa los límites? Destruye, ¿no? Es lo mismo. Nosotros, mientras estemos en los límites que son los mandamientos de Dios, marchamos en orden, pero rebasamos los límites y somos como el tsunami, pura destrucción. Gálatas 5:13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Qué significa libertad? Libertad de la esclavitud del pecado, hermanos. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, no se debe enseñorear de nosotros. Pero luego Pablo dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne. ¿Más claro que eso? Mis estimados libertinos. Ahora fíjate, sigo en el versículo. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y mira esto, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que niegan a Dios, que es el único soberano? Mire, ¿qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios, como creador de todo, como todopoderoso, como todo suficiente, Él no le pide permiso a nadie de cómo hacer las cosas. Eso significa ser soberano. Es como dicen, México es un país soberano, o sea, nadie tiene que venir a decirnos cómo hacemos las cosas, porque tenemos la capacidad de gobernar. Bueno, así dicen las definiciones, ¿no? Pero en el caso de Dios, Él a quién le pide consejo, si Él es el Todopoderoso. Ese es el sentido de soberano, ese es el significado. Ahora, Él como soberano es el que pone las reglas, ¿entiende? Es el que pone los límites. Él es el que da la directriz o la dirección de cómo debemos vivir los cristianos. Él es soberano. Entonces, como soberano, Él nos dejó establecido en su Biblia cómo debemos vivir los cristianos. ¿Cómo debemos vivir los cristianos? ¿Peleando? No, soportándonos con paciencia, ¿no dice así? ¿Cómo debemos de vivir los cristianos? ¿Odiando? ¿Llenos de amargura? No, perdonando. Pero que bueno, eso es negar a Dios, es negar su soberanía. Porque es decir, no, pero ¿por qué? Y entonces se empieza a pelear con Dios. Y esos libertinos es lo que hacen. Ellos se creen los soberanos, pero son unos soberanos necios. Se creen ellos mejores que Dios, porque dicen, no, bueno, sí dice allí, pero ¿qué? En el momento que nosotros discutimos lo que Dios dice, en ese momento nos estamos rebelando en contra de la autoridad del soberano y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos mismos ponen sus lineamientos, ellos mismos ponen sus parámetros de conducta. El problema es que toman versículos de la Biblia para justificarlos. Y el peligro entonces para la grey, para las ovejas, está en que estos pueden engañar. Escúcheme bien, todo aquello que sea una incitación a lo malo, esa es una incitación al libertinaje. Todo aquello que se hace, bueno, mira, vamos a hacer esto, pero no le digas a tu papá. ¿Por qué no? ¿Qué escondes? Le dice al muchacho, ¿verdad? Oye, vamos a ver, pero no hay que decirle al pastor. ¿Por qué?
¿Qué esconde? ¿Que no hay que decirle? Vamos a hacer esto, pero no le digas al gerente. A ver, ¿cómo que no le diga al gerente? No, sí, nosotros vamos a hacer, pero no queremos que el gerente se entere. Óigame, no, si el gerente se entera, le va a ir mal, ¿sí o no? ¿Qué tiene que andar haciendo cosas de su aportación voluntaria? Ya están los lineamientos de cómo usted debe trabajar en su empresa, ¿sí o no? ¿Qué tiene que andar usted inventando el hilo negro? Ya está estudiado todo. El asunto es que decimos, no, pero aquí no, entonces yo voy a hacerlo así. Y no. Y ese principio está en todos lados. Ya ven que en el periférico pusieron las fotografías para los que manejan muy acelerados. ¿Y sabe qué dice la gente? Pago. Pago. Como le hacen los argentinos, ¿verdad? Como diciendo, pues no tienes la cabeza. Pago. ¿Supieron de uno que a 220 kilómetros por hora 17 fotografías tenía? Pues ya fue a pagar. Fui y pagó. ¿Qué? O sea, ¿qué le dice la ley? Paga ya. Y si voy a 300 por hora en mi bolchito, ¿qué? Pago. Esos son los libertinos, ¿entiende? Hermano, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado, pero no somos libres para hacer lo que queramos. Gracias, hermano. Nomás uno, con uno me conformo. Mire, a continuación, a partir del versículo 5, Judas empieza a descubrir a los libertinos, porque empieza a describir sus rasgos de carácter, de personalidad, de conducta. Comienza a describir sus vicios, sus excesos, sus blasfemias, su corrupción. Y el asunto es que compara a esos hombres que entran encubiertamente, los compara con algunos ejemplos que hay en el Antiguo Testamento. Vamos al versículo número 5. Judas 1:5 dice: mas quiero recordarles. Esa frase es muy importante, como diciendo, ahí va la advertencia para los libertinos. No crean que pueden hacer lo que se les da su gana en la casa del Señor, en la iglesia del Señor. Ustedes hacen lo que quieren, tengan cuidado de esos, de los libertinos. Pero ahí les va, dice Judas, ahí les va. Quiero recordarles. Esto es a manera de amonestación. Porque ha oído esa gente que dice, no, lo del Antiguo Testamento, eso ya pasó. No todo. Pasó el rigor de la ley, pero las cuestiones morales como el mentir, eso sigue siendo. ¿Entiende? Entonces dice, quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí no creyeron se refiere a se rebelaron. Eso, alguien que no cree es que se está rebelando a lo que Dios dice. Y se refiere concretamente a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y la trayectoria que Dios los llevaba para meterlos a la tierra prometida, y que se encontraron en el desierto. Y cuando estaban ahí en el desierto, Números 14, 26 al 35, mire lo que sucedió en ese trayecto. Jehová, dice Números 14, 26, Jehová habló a Moisés y a Aarón. ¿Quién eran Moisés y Aarón? Moisés pues era el líder, digamos el libertador aquí, y Aarón era el sacerdote, ¿sí? Que ministraba, o sea, los pastores, digámoslo así, para que me entiendan. Les habló a ellos y les dijo: ¿hasta cuándo, fíjense, oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Qué? ¿Cómo que murmuran? Dice, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. O
¿Saben qué hacían los israelitas? Ellos nunca entendieron que tenían que pasar el desierto para llegar a la tierra prometida. Ellos nunca lo pudieron entender. Ellos creían que ya salieron y ya todo amor y paz. Y aún hay más, ¿no? Dicen, pero escúcheme bien, eso es exactamente lo que enseñan los predicadores de la prosperidad. Conviértete a Cristo y todo. No, la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que aquí en la tierra vamos a enfrentar un montón de cosas. Entonces los que enseñan eso son libertinos. ¿Por qué? Porque enseñan a la gente mal. Entonces cuando la gente va en el trayecto hacia esa vida de prosperidad, dicen ellos, se encuentran con las pruebas y dificultades de la vida y comienzan a quejarse delante de Dios. Y comienzan a murmurar de Dios, pues tu palabra dice, ¿y por qué yo no? Y que no sé qué. Y empiezan a quejarse delante de Dios. Pues es que Dios nunca prometió que aquí en la tierra no iba a haber llanto, ni lágrimas, ni dolor. Eso lo prometió allá en el cielo, en su presencia, no aquí. Pero estos encubiertos y a veces trepados en los púlpitos, enseñan así a la gente. Y los engañan. Entonces hacen que la gente se queje y Dios trae la disciplina sobre de ellos, o el juicio, que fue lo que pasó aquí. Dice el versículo 29, mire: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea, yo murmuro contra Dios cuando al ver sus verdades en la palabra digo, bueno, sí, pero no. Entonces yo digo, no, es que en realidad esto es así y así y así y así. Ya estoy murmurando contra Dios, estoy hablando mal de Dios, estoy diciendo, mira, Dios se equivocó. Él dijo aquí, pero en realidad Él está equivocado. Yo te voy a decir cómo son las cosas. Ay, y lo grave de esto es que uno puede decir, ay, ¿quién le va a creer a esos? ¿Quién les va a creer a esos? Si la Biblia nos advierte es por algo, ¿no es cierto? Dice el versículo 30: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano. Fíjate esta frase, yo alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. O sea, Dios había jurado, yo los voy a meter a la tierra prometida. ¿Tú crees que Dios iba a cumplir? Claro que sí. Pero lo que ellos nunca pudieron discernir y entender, porque murmuraban entre sí, y eventualmente se levantaba gente como Coré, como Nadab y Abiú entre el mismo pueblo, y engañaban y arrastraban a la gente, y se rebelaban en contra de Dios y arrastraban a la gente. Pero luego dice, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Sabe por qué es exceptuando? ¿Por qué? Porque Moisés mandó, ¿se acuerdan los espías? Mandó 2 espías a reconocer la tierra. Entonces ellos llegan con el reporte, y llega Josué y Caleb y dice, ¿cómo es la tierra? ¡Qué maravilla! Es una tierra donde hay comida, hay vegetación, hay mucha agua, la miel destila de los panales, hay un fruto, y trajeron fruto. Dice que venían cargando unos racimos de uva con unos travesaños, con unos troncos en los hombros, de tan grandes los racimos. Miren, esto es lo que se da ya, esto es lo que se da. Entonces la gente miró eso, pero los otros 10 dijeron, no, bueno, sí, está muy bonito, sí, pero no podemos entrar, es que hay unos gigantotes, es que esto y lo otro, y la gente se desanimó. ¿Ve? Ahí está. ¿Cómo? Entonces no es tan fácil entrar. No, hay un montón. No vamos a poder. Entonces Josué y Caleb decían, sí podemos. Dios nos prometió, Dios está con nosotros, sí podemos. Y los no podemos. Y la gente le creyó a los 10. Miren,
¿Ha notado que es más fácil creer la mentira que la verdad? Es más fácil creer lo malo, hacer lo malo que lo bueno, ¿sí o no? Contra eso tenemos que luchar, hermanos. Ese es el problema. Miren lo que sucede, versículo 35. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¿Tú quieres esto? Deja el libertinaje y ten mucho cuidado de los libertinos. ¿Te quieren arrastrar a esto? Vamos al versículo 6 de Judas. Aquí está otro ejemplo que pone Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes son estos ángeles que no guardaron su dignidad? ¿Se acuerdan que Satanás, el Luzbel, el lucero de la mañana, que era el protector, el que cuidaba digamos el reino de Dios, el que estaba allí, porque dice Ezequiel que era querubín protector, tenía mucho poder, era un arcángel muy hermoso, pero de pronto dijo: yo me voy a sentar junto al trono de Dios y seré igual que él. Pretendió ser igual que él, y en ese momento se concibió la maldad. Ahí tuvo origen la maldad, que después transmitió por la tentación al ser humano. Bueno, cuando Satanás trama esa rebelión, dice la Biblia en Apocalipsis 12 que arrastró a una tercera parte de los ángeles, dice de las estrellas del cielo, pero es una referencia metafórica a los ángeles, que la mayoría de los teólogos más respetados dicen que esos ángeles que fueron arrastrados por Satanás en su rebelión, o sea, los influyó, les dijo: yo voy a ser ahora el mero mero, ¿entienden? Entonces síganme los malos, porque los buenos no lo siguieron, nada más una tercera parte. Pero mira, una tercera parte, son millones, y la mayoría de los teólogos aseguran que esos son los demonios, los ángeles caídos, que atormentan a la gente. Ellos mismos están atormentados por su rebelión, viven, dice, en prisiones eternas de oscuridad. No significa que están haciendo unos barrotes, sino que están en una oscuridad. La oscuridad habla de tinieblas que no dejan ver, que están ellos en total depravación. Bueno, Judas les dice: acuérdense que ni siquiera los ángeles que se rebelaron allá arriba, Dios los tuvo por inocentes, tampoco. Entonces acuérdense, no se les olvide, para que no digan: no, la Biblia es clara de que a todos los va a salvar, porque todos somos hijos de Dios. ¿Qué no has leído la Biblia que dice que de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, y el mundo son todos, dicen, y nada más hasta allí te citan. O sea, ¿por cuántos murió Cristo? Entonces tú le respondes: por todos, ¿verdad que sí? Ya ves, si Él murió por todos, de alguna manera en su infinito amor, Él a todos nos va a salvar al final de todo. A ver, ¿tú echarías a tu hijo al infierno? ¿Lo echarías así que se está quemando una fogata y lo lanzarías ahí para que se queme tu hijo? Y tu respuesta humana es: no. ¿Tú crees que Dios, siendo amor, va a mandarlos al infierno? Y luego tú: pues sí, ¿edad? Ay, sí, ¿edad? Y luego dices: no, este hermano tiene una revelación. ¿Edad? ¿Edad, hermanos? ¿Qué cosas, no? Y tuercen todo. Versículo 7. Esto no les va a gustar a los libertinos homosexuales. ¿Sabe usted que hay cristianos que defienden la homosexualidad? Ay, ¿a poco? ¿A poco no? Que defienden el lesbianismo. Pero Judas dice, ahora yo me quedo con lo que dice la Biblia. Ciertamente no es algo agradable, pero esto dice la Biblia. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿O nos vamos a rebelar? Estaríamos haciendo lo mismo.
Mira el versículo 7. Acuérdense que Judas les está diciendo, no se les olvide que Dios en el pasado a los israelitas así, a los ángeles así. Acuérdense de versículo 7. ¿Qué dice? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, de la misma manera actual, está diciendo Judas, que aquellos, o sea, los de Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado, aquí habla de inmoralidad sexual, habiendo tenido inmoralidades sexuales e ido en pos o detrás de vicios contra naturaleza. ¿Sabe qué se refiere vicios contra naturaleza? Que un hombre se acostaba con otro hombre, que una mujer se acostaba con otra mujer. Eso significa en el griego vicios contra naturaleza. En Romanos Pablo habla de que dejando el uso los hombres dejando el uso natural de la mujer, uso natural se refiere a relación sexual con la mujer, se encendieron en su lascivia hombres con hombres. Claro, la Biblia no dice homosexualidad, esa es una palabra que se acuñó hace 200 o 300 años. Pero el concepto ahí está, el pecado ahí está. Ese es un argumento de los homosexuales. La Biblia no la condena porque no. A ver, dime dónde dice homosexual. No viene. Pero dice los que se echan con varones, o sea, varones que se acuestan con varones. Entonces dice, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. ¿Por ejemplo para quién? Para todos. Sufriendo ¿qué? El castigo del fuego eterno. ¿Saben cuál es una de las doctrinas preferidas de los libertinos? Que el infierno no existe. No, el infierno no existe. Y te sacan versículos ahí que aparentemente dicen que el infierno no existe, pero nada más claro que esto. Mire, si el infierno no existe, ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor vamos a ver al Chicharito. No, ese lo vieron ayer. No, si el infierno no existe, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Contra qué luchamos? ¿De qué nos vamos a librar? No se dejen engañar, hermanos. Déjenme decirle, aquí en la ciudad hay un pastor ahorita de una iglesia, allí por Plaza del Sol, que está predicando que el diablo no existe, que está predicando que el infierno no existe. Están todas las grabaciones ahí. ¿Saben por qué? Porque tiene amoríos con mujeres de su congregación y lo toleran. Los ha manejado de una manera tal que ya la gente dice, no, pues así dice el Señor, hazme favor. ¿Cuál Señor? El Señor de las tinieblas. Versículo, bueno, esto que Judas menciona en el versículo 7 está en Génesis 19, 4 al 25. Pero yo nada más les voy a leer el versículo 4 al 5. Dice que llegaron unos ángeles que Dios los envió porque iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Usted conoce la historia, ¿no? Por la maldad de... Entonces Lot no discernió que eran ángeles porque tenían apariencia humana, los invitó a quedarse en su casa, a hospedarlos. Entonces dice el versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Fíjate, dice, los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma, todavía te lo reitera, los varones. Y le dijeron a Lot, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Dice, sácalos para que los conozcamos. Y esa palabra, los conozcamos, en el hebreo, es una palabra hebrea que significa para tener relaciones sexuales. Es la misma palabra que se usa cuando dice que Adán conoció a Eva y nació Abel y nació Caín. Eso significa conocer. Es un hebraísmo, es una expresión propia de los judíos. Entonces hay algunas traducciones que ya lo traen así, ya más claro traducido. ¿Alguno de ustedes trae alguna? Que dice, sácalos para que los violemos. ¿Alguno trae? Allá está una. Me imagino que esa versión Dios habla hoy o algo así, ¿verdad? Ok, ahí dice ya más claramente, ¿no? Sácalos para
violarlos. Fíjate, hombres violando a hombres, o sea, homosexuales, pero violentos. O sea, no solo se acostaban hombres con hombres, sino ahora ya practicaban la homosexualidad, pero violando. ¿Qué grados de perversión, hermanos? Bueno, la historia ahí está. Dios, los ángeles dijeron: vas a salir rápido de aquí, tu esposa, tus hijos, toma, porque esto va a ser destruido, como efectivamente fue destruido. Ahora, Judas está poniendo el ejemplo, hermanos, a los cristianos a los que les escribe: es necesario que ustedes defiendan las verdades, porque esos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y miren, les pongo como ejemplo para que no digan que no sé cuántas cosas y los engañen. Así como se rebelaron los israelitas, así como allá con a Moisés se rebelaron contra él, así como Sodoma y Gomorra, y Dios los destruyó, así también será, Si no, ¿qué caso tiene que él haya citado esos pasajes del Antiguo Testamento? Versículo 8, y vámonos sobre el final, porque aquí comienza él a decir, mira, el versículo 8, no obstante, o sea, significa, a pesar de todo esto, de la misma manera, mira esto, también estos soñadores, esta palabra también es fundamental aquí. O sea, hacen lo mismo que hacían los israelitas en el desierto, lo mismo que los homosexuales y las lesbianas de Sodoma, ¿entienden? Estos también, y luego dice soñadores, ahí lo ven en el versículo 8. ¿Qué significa soñadores aquí? Es uno que es alguien que sueña mucho, pero luego cuenta su sueño, le da crédito a su sueño, pero resulta que lo que soñó son puras patrañas, son puras mentiras, son puras cosas de la carne que contradicen las verdades del Evangelio. ¿Saben qué me contaron el otro día? Que para que vean ese asunto de los sueños, que el pastor le dijo: hermano, hay una hermana que tuvo un sueño, hermana, pásale y cuéntenos el sueño, fíjate nomás, Entonces dice: ay, hermano, soñé que Dios me dijo en el sueño que les dijera que nos laváramos todos los pies. Y tú dices: bueno, ese pasaje está ahí en el Evangelio de Juan, aunque no hay un mandamiento que nos lavemos los pies, ¿verdad que no? Eso era un acto de humildad, mostrando servicio. Dice: y soñé que nos debemos de lavar los pies, hermanos, unos a otros. Entonces, pues hay que obedecer al Señor, porque ese sueño viene de Dios, hermanos. ¿Cuántos creen? Amén, dijeron. Bueno, pues tráiganse los baldes. Y el que me lo contó estaba allí. Entonces dice: no, pastor, miren, para ser más específico, me lo contó anoche, su experiencia. Dice: cuando dijiste soñadores, me acordé de la iglesia donde yo estaba, dice. Entonces dice: se sentaron y ya se lavaron los pies, ¿verdad? No eran muchos, unos 100, 120 personas, bíblicos, 120 personas, en el aposento alto. Entonces dice que se lavaron los pies, dice, pero hay una segunda parte del sueño, hermanos, que no le conté, pastor, pero es de Dios, sí, hermana, ese sueño es de Dios, definitivamente, díganos. Es que el Señor me dijo que después de lavarnos los pies nos tomáramos el agua. No, bueno, usted se ríe porque dice: no invente, soñadora. Imagina allí con ojos, caldo de pescado para los que tienen ojos de pescado, callo de hacha los que tienen callo. Es que no puede ser. Bueno, sí, usted se ríe. Y no ríe porque dice: pero ¿cómo es posible? Y el pastor: ¿cómo dijo, hermana, que dijo el Señor? Que nos tomemos el agua. Hermanos, pues sea su voluntad. Yo dije: no puede ser. ¿Alguien quiere un vasito de agua? No puede, eso es puro legalismo.
Pero el libertinaje, hermanos, yo soñé, miren, todos los que están en Amaciato, no se preocupen. La gracia de Dios los sostiene, hermanos. Y están ahí los amantes, ¿verdad? Ay, ¿oíste? Gloria a su nombre. Sí, Padre, gracias. No inventen, no inventen. Pues muchos se toman esa agua sucia de su legalismo y de su libertinaje. Soñadores. ¿Pero qué hacen esos soñadores? Número 1, sigue el versículo 8. Mancillan la carne. ¿Qué significa mancillar la carne? Contaminan con prácticas pecaminosas la mente y el cuerpo. Eso significa mancillar la carne. Mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro 2:17. Dice: estos, refiriéndose también a los mismos libertinos, dice: estos son fuentes sin agua. 2 de Pedro 2:17. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, mira esto, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. ¿A quiénes seducen? A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Lo están viendo? ¿A quién seducen? A nosotros nos quieren seducir. Versículo 19. Les prometen libertad, estos los libertinos, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, son esclavos del pecado. Pero se protegen o se apoyan, según ellos, en versículos que tuercen. Ahora, volvamos al versículo 8 de Judas. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué más hacen? Rechazan la autoridad. Aquí rechazar significa desestimar, significa neutralizar. ¿Sabes qué significa desestimar? O sea, dicen: no, bueno, sí, él es el pastor, pero no le diga, ¿no? ¿Para qué? Mira, Jehová es nuestro pastor, a él es el que le debemos de dar cuentas. Pero a los hombres aquí en la tierra no. ¿Saben qué hacen cuando un libertino engaña a alguien? Neutraliza. ¿Saben lo que es neutralizar, no? Dejar sin efecto la autoridad. Pero aquí se refiere, pongan atención, se refiere a la autoridad de Dios en primera instancia, que está sobre todos, pero también se refiere a la autoridad delegada de Dios. Esta autoridad delegada de Dios se las dio a los gobernantes, se las dio a los padres. ¿Cuántos tienen hijos? Tú tienes autoridad sobre tus hijos. ¿Quién te dio esa autoridad? Dios. Esa misma autoridad la delegó a los ministros de Dios como un servidor, ¿sí? La delegó, no porque nosotros la merezcamos, no se trata de eso. Dios nos la confió, significa delegar, nos confió la autoridad. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han enfrentado con sus hijos que se les ponen al tú por tú? A ver, hijo, ven para acá. Y dice: ¿qué? ¿Yo te pedí nacer? ¿Yo te pedí que fueras mi madre? Hijo, entiende. No, lo que pasa es que tú. Entonces se te ponen. Entonces tú le dices: respétame, que soy tu padre o soy tu madre. Y ellos dicen: ¿qué? Tú eres. Y te empiezan a agredir, te empiezan a decir. O sea, rechazan la autoridad. Es que estás, hijo, es que estás rebelándote contra Dios. ¿Contra Dios? No me digas. Entonces se rebelan contra toda autoridad. ¿Sí? Esos son los libertinos. Entonces esos muchachitos que se rebelan contra la autoridad se van y hacen lo que quieren. Llegan a las 5 de la mañana, se drogan, o sea, son libertinos. Rechazan la autoridad. ¿Qué más? Sigo en el versículo 8. Y blasfeman de las potestades superiores. Aquí blasfemar significa hablar despreciativamente. Y ahí está el muchacho
y hablando con su compañero, ¿verdad? De borrachera. Y le dice, oye, ¿y tus papás te dicen cosas? Ah, ese viejo. No, es remenso el viejo. El viejillo. No. Él va a una tal casa de oración allí donde le han lavado el cerebro. Entonces llega diciéndome, hijo, que Dios, ¿cuál Dios? Es un hipócrita. Mi papá era un borracho, fíjate, él mismo está diciendo, era, a menos que siga haciéndolo. Entonces, ¿con qué autoridad reprendes a tu hijo? Mi papá era un borracho, pero son puros hipócritas. Y hablan de las potestades superiores, calumnian, mienten, hablan de una manera abierta en contra de las autoridades. A ver, ¿algún día en tu niñez hablaste en contra de tu papá? ¿De tu mamá? Hay algunos que dicen sí, otros dicen no. Yo creo que siempre ha habido gente de toda. Bueno, la Biblia dice que si honras a tu padre y a tu madre, cuando te va a ir bien en la vida, dice. Así dice, ¿sí o no? Bueno, ese honrar es respetar su autoridad, pero respetar la autoridad de Dios te va a ir muchísimo mejor. Respetar la autoridad pastoral también trae sus beneficios, pero respetar y respetar o no respetar y rechazar la autoridad de Dios y la delegada de los padres, de los pastores, de las autoridades, hermanos, ese es un síntoma de libertinaje. O sea, a mí, yo soy mi propia autoridad, a mí nadie me va a decir qué hago. Eso es lo que dicen. Escúcheme bien, cuando alguien murmura contra Dios, bueno, ahí sí dice, sí, eso dice la Biblia, pero yo pienso así, están rechazando la autoridad. Cuando unos hijos hablan de los papás, están rechazando la autoridad. Cuando unos alumnos en la escuela hablan en contra de los maestros, están rechazando la autoridad. Cuando cristianos hablan, calumnian, dicen mentiras de sus ministros, de sus pastores, están rechazando la autoridad. Con esto que estoy diciendo, no estoy yo protegiéndome diciendo, no, ustedes me conocen, ustedes saben, están entendiendo la enseñanza. Porque también, fíjense bien, yo como pastor y tengo autoridad delegada, hay una autoridad sobre mí, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer con esa autoridad? Fíjense bien, si yo me someto a Él, Él respalda mi autoridad. O tú respaldas a tus hijos que se rebelan contra ti, ¿verdad que no? Hasta algunos piensan, dicen, yo ya no les voy a dejar nada de herencia, yo no les voy a dejar nada, les voy a dar. Mejor se lo voy a dar a Pepe Trueno, el de ahí enfrente. Una vez alguien me habló y me decía, pastor, yo le quiero dejar a usted.
son manchas en vuestros agapes. Vuestros agapes son vuestras reuniones cristianas. Pero la palabra que dice, estos son manchas. Aquí la palabra manchas en el griego significa, habla de rocas filosas que están ocultas en el mar. Que tú vas caminando por la playa, no sé si alguna vez te ha pasado, y de repente te tropiezas con una o pisas una piedra de esas que están en el mar y son filosas. Y te cortas, son piedras con las que te tropiezas, son piedras tan filosas que aún una embarcación puede ser hundida. Fíjate lo que dice de estos, estos son manchas, son como rocas escondidas, que no las ves y cuando te encuentras con ellas te hieren, te dañan, te despedazan y te pueden hacer que se hunda tu vida. Y dice que comiendo impúdicamente con vosotros, o sea, comen, andan con nosotros. Comer impúdicamente significa sin temor de Dios. O sea, están allí, viven como viven y están allí comiendo y dan gracias a Dios. Qué increíbles, ¿no? Dice que comiendo impúdicamente sin temor de Dios, eso significa con vosotros, y se apacientan a sí mismos. O sea, ellos no son apacentados por el Señor ni por los pastores. No, ellos se apacientan a sí mismos. Y luego dice, nubes sin agua. ¿Cuántos quisieran una lluviecita ahora? Bueno, todos, ay, Señor, ten misericordia. Luego al rato que llueve, ay, llévate la lluvia. Y total, nunca estamos. Pero ahorita como que caería bien una primera lluvia, ¿no? Y salimos y vemos las nubes. Pero hay nubes sin agua. ¿De qué sirve una nube sin agua en un tiempo como el de ahora? No sirve de nada. Bueno, esas nubes sin agua le prometen a la gente lluvia de bendiciones. Si tú me sigues, mira lo que yo te digo. Pero esas lluvias que prometen de bendiciones son incapaces, esas nubes sin agua, son incapaces de dar una sola gota de agua que les traiga vida. Ellos exigen cosas, pero ellos no las hacen. Ellos exigen orden, pero son desordenados. Esa gente exige que tú les hagas caso, pero ellos no se someten a nadie. Eso significa nubes sin agua. Pero luego dice cómo son: llevadas para acá, de acá para allá por los vientos. Nomás andan así, andan de iglesia en iglesia. ¿Entienden? Ahorita están aquí, ya no les gustó, no pegaron su chicle, se salieron con la suya y se van a otra. Nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos. Pero luego dice árboles otoñales. ¿Cómo es un árbol otoñal? Seco, sin hojas, sin follajes, incapaces de dar sombra del calor abrasador y dar frescura. No, son secos. Y como tales son sin fruto, dice. O sea, no hay fruto del Espíritu como el gozo, la paz, la obediencia. ¿Entiende? El perdón. No, todo es amargura en ellos, puras mentiras. El odio sale hasta por su piel. Calumnian sin ton ni son. Y han agarrado el internet de una manera impresionante para hablar de todo mundo. No hay perdón en sus corazones. Y manifiestan un juicio despiadado en contra de los que no son como ellos. Y luego dice árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. O sea, muertos espiritualmente y morirán físicamente, y al recibir su condenación. Y finalmente versículo 13 dice fieras ondas del mar. ¿Cómo son las fieras ondas del mar? ¿Se acuerdan del tsunami? Ese fue una ola de 15 metros, olas de 10, 12, 15 metros que eran tan poderosas, tan fuertes que llegaron, rebasaron el límite. Y usted vio los videos en Japón, impresionantes. ¿Qué hacen? Destruyen. Eso es lo único que hacen esos libertinos, destruyen como los tsunamis, como las fieras ondas del mar. Lo dice que espuman, que arrojan.